Gracias por continuar con nosotros. Recordarles que se suscriban a nuestro canal, darle a la campanita para que les lleguen las actualizaciones. Seguimos conversando con la licenciada Claudia Álvarez sobre las designaciones, los efectos que tienen este tipo de designaciones que hace principalmente los Estados Unidos, que aunque son designaciones locales, tienen ciertos efectos extraterritoriales para los demás países o para los sujetos obligados de los demás países, que son los que en realidad transan en la economía y podrían verse afectados. Muy interesante. Esta designación, aunque como bien señalaste, en la sección 3701C. que no conlleva 7031C. 7031C, que no conlleva en principio congelamiento, pero sí, como quiera, como mejor práctica o como buena práctica, ¿qué tú le recomendarías a los Claro, es importante. Entonces vamos a ir a caer a como dos grandes grupos que en donde caen las listas de manera inicial. Okay. Tenemos entonces el primer grupo, que es una designación que hacen en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, donde no conlleva donde simplemente es algo más político y de diplomacia, ¿verdad? Donde le decimos, estamos atentos, estamos mirando, no estamos de acuerdo, hay situaciones de cleptocracia y de también abuso de derechos humanos. Y eso no son los tipos de socios regionales que quiere tener los Estados Unidos. Amén de lo que usted quiera pensar, de lo que es el Estados Unidos y cómo se maneja y demás, pero esa es la potestad que ellos tienen. Si usted quiere tener, haga su propia lista y usted va a ver también cómo puede hacer lo propio. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de la designación de Martinelli, que se queda hasta ahí, como hablamos ahorita, ¿verdad? Y luego tenemos el segundo grupo, que es lo que más conocemos, que son las sanciones económicas. Y es donde entra ya la OFAC, Global Magnitsky, que permite el congelamiento de activos, etcétera. Entonces, no obstante, como bien dices, Arnaldo, que el primer grupo no conlleve sanciones económicas, el estar en ese primer grupo te da una cantidad de banderas de alertas, claro, que tienes entonces que tomarlo en consideración, porque te está diciendo cada designación de manera puntual. Ellos detallan, el secretario de Estado de los Estados Unidos detalla la razón del por qué se está incluyendo en esa designación. Entonces, eso significa que usted tiene que ver que ha habido comportamientos al margen de la ley, en casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de sobornos probablemente y demás, y que eso significa que pueda entonces migrar a situaciones peores que conlleven, como dijimos ahorita, que le den ese upgrade a una sanción económica, como en la inclusión en un listado OFAC. Entonces tiene que estar pendiente a eso, recordando siempre que la gestión de riesgo conlleva no solamente el análisis, la evaluación, la ponderación y una decisión de negocio, ¿verdad? Entonces, ese apetito de riesgo y qué puedo tolerar como entidad, a qué puedo. Entonces, y qué riesgo reputacional estoy dispuesto a que también asumir y que me quede de eso que voy a hacer con esa transacción. Todo eso tenemos que manejarlo en ese sentido. Entonces, en la lista OFAC, que es la sanción económica que todos conocemos, para entrar en esa lista OFAC no solamente está la de Global Magnitsky, sino otros elementos también, como lo de ser designado o denominado como narcotraficante, estructuras de narcotráfico, el kingpin, que es el de narcotraficante. Entonces también está, que no solamente es a personas de manera particular, sino también son designadas los medios de transporte, ¿verdad? Los buques, los aviones, también son designados los países también, o sea, porque hay programas. Luego entramos a los listados, pasamos a los programas, donde podemos ver un programa completo para Irán, un programa completo para, por ejemplo, Venezuela, un programa completo para Nicaragua, de Cuba. Ahí trabaja mucha gente. Y entonces eso arropa no solamente a personas puntuales, y trabaja mucha gente, sino arropa al país.
arropa a entidades gubernamentales de manera puntual. Y luego entonces... ¿En las embajadas tienen personal para eso? En las embajadas de los países. La embajada la embajada americana en los países tienen... Las distintas sedes de la embajada. Sí, la sede, ¿verdad? Sí, claramente. O sea, que tenemos un grupo de gente aquí investigando. Claramente que ellos tienen personal... revisando, ¿verdad? Y leyendo. Que tiene no solamente revisando y eso, sino... Y oyendo lo que estamos diciendo también, oyendo lo que estamos diciendo. No, lo que pasa es que ellos tienen que conocer la idiosincrasia del país y quién es quién, o sea, para hacer negocio inclusivo también. Y no solamente dejarse llevar por alguien que alguien le mencionó. No. Ellos tienen que palpar las situaciones de los países. Y que existe también el famoso informe anual que hace el Departamento de Estado de cada país. De cada país. Tanto para derechos humanos como para narcotráfico y trata de personas. Claro, que recaudan ellos. Que recauda la sede de la embajada en esos países. De manera muy puntual. Y además no podemos dejar por fuera que los segmentos o los sectores empresariales de todos los países también tienen sus relaciones. Entonces, las embajadas están para esos fines. Pero no quiero cerrar, antes de mencionar en la parte de, entonces, ¿qué decíamos? En esa ponderación y demás, y cuando entramos, decía los grandes grupos, ¿verdad?, de sanciones o de listados, que es uno político y diplomático, el otro es una sanción económica. Luego tenemos lo que son las sanciones para países de manera muy general, o sea, programas de sanciones, y luego tenemos las licencias. En este caso, que puede otorgar OFAC para decir, voy a permitir esta transacción de manera puntual, estas negociaciones de manera puntual. Por asuntos de derechos humanos, por asuntos porque sociales, humanidad, por elementos de que, bueno, mira, de manera puntual podemos esta negociación, podemos controlarla. Por ejemplo, en el caso de cuando la República Dominicana recompró las acciones, el 49% de las acciones... Lo de Petrocaribe. De Petrocaribe. No, de PDVSA. De Petrocaribe, que es 100% controlada por PDVSA, que está en lista OFAC PDVSA, y recuérdense que por la regla del 50%, todo lo que es PDVSA tiene en más de un 50% es arrastrado. Entonces Petrocaribe estaba siendo arrastrado. No, pero no era Petrocaribe. Es PDVSA. Era PDVSA, que es la refinería de Venezuela. No. A través de PDVSA tiene otra subsidiaria que era PDV, algo. Exacto, pero no era Petrocaribe. Petrocaribe era el programa. Era el programa, puntualmente. Tienes mucha razón, sí, Andrés. Entonces, cuando se realizó la recompra de ese 49%, parte del gobierno dominicano, para que regresara a Refidonza, eso hubo que pedir una licencia para hacer esa negociación. Entonces, eso sí es permitido de manera puntual. Sí. Ya, para cerrar como ese capítulo. Te quería preguntar, los Estados Unidos nos han acostumbrado a nosotros y que ellos actúan muy lentos en todos los casos. Para usted, para nosotros, le puede aparentar muy lento. Mira, hasta con Al Capone duraron muchísimos años, vuelta y todo el narcotráfico. La pregunta es, yo creo que actuaron muy rápido con el caso de los Martinelli. ¿Tú crees que hay un cambio en actitud con estos temas, estos delitos, de cuello blanco? Mira, es importante decir dos cosas. Primero, yo no creo que actuaron demasiado rápido, pero si tú comparas a otros casos que duraron muchos años, puede ser que dé la impresión de que, fue menos tiempo de lo que se tomó. También creo que a medida que los casos se van dando, las autoridades, como también nosotros como seres humanos, van aprendiendo, sí, y van viendo las situaciones y las tipologías se van dando y se van repitiendo. O sea que eso también. Tercero, por ejemplo, en el caso de los hermanos Martinelli y Linares, recuerda que te mencioné que del 2018 estaban ellos tratando de negociar con ese sentido, y de realidad del 2016 ya ellos sabían mucho, antes del 2016, que fue el acuerdo, ¿verdad?, entre Odebrecht, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Suiza. Ya antes de eso ellos sabían situaciones sobre eso. Entonces ya ellos venían trabajando sobre esa base. Entonces, para mí, en realidad, tú comienzas a mencionar 2014, que fue cuando ya terminó Martinelli de su presidencia, y calcula 2014, 2024, estamos casi 10 años. Entonces, para mí no es tanto. Entre los países donde mayor hubo el tema del soborno, según el informe que salió, estaba República Dominicana. República Dominicana fue el segundo país. Correcto. Donde yo creo que Venezuela primero. Venezuela el primero, por las situaciones que conocemos, de esas debilidades tan grandes que existen, y luego entonces estaba República Dominicana, y si yo mal no recuerdo, creo que Panamá quedaba como en el top 5, entre 3 o 4 por ahí. Lamentablemente. Pero mira qué pasa, o sea, con República Dominicana no pasó nada.
hasta ahora no ha pasado nada con el tema de Odebrecht. Bueno, pasó en el sentido de que un tuvimos juicio con una sometimiento sentencia que y no una fue lo que sentencia que no es lo que necesitábamos. esperábamos, Una pero sentencia, hubo correcto. un proceso judicial. Pero no Sí. hubo, esa gente no tuvieron ni siquiera muchos años preso. O sea, primero Bueno, estaban preso, primero preso. entraron un grupo, sacaron una Mire, parte. mi hermano, usted puede estar en una jala de oro y usted está preso. Yo sé que sí. Depende de la voluntad de No, cualquier yo- otra no, persona no, para yo- hacer cualquier no, cosa. yo sé Pero que además- en la magnitud, supongo que tú pero- lo dices en la magnitud de lo que es el caso, de lo que se, No, lo que se dice dos cosas. del soborno, la Dos cantidad cosas, y en demás. la magnitud y además que la justicia dijo que no era culpable. La justicia dijo que no era culpable. Dos personas nada más salieron. No, y 2 personas acusadas de soborno sin haber sobornado. ¿No es verdad? Sin haberse identificado el soborno. Pero lo mismo ganarlo porque... No, que sin haber sobornado, no, sin haberse identificado. Recordemos también que muchas de las pruebas que se llevaron de manera muy puntual, pruebas de los testimonios, de los mismos declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, sí, eso sí. fue atacado Sí, sí. y entonces también hubo una parte de el proceso donde las diligencias a ir puntualmente a Brasil a entrevistarse con los fiscales brasileños y allá mismo entrevistar Sí. a los A ver si ejecutivos si de fueron. Odebrecht y demás, esa parte que obviamente no se dio, No se hizo. esa diligencia. Entonces, ¿verdad? todo eso tiene mucho que ver a lo que estamos viendo hoy en día Sí. con los resultados de los grandes casos de corrupción que están llevándose a la justicia Está bien. y de las grandes debilidades, obviamente, que han sido desnudadas ante la sociedad de lo que tiene no solamente el actor persecutor o lo que tuvo el actor persecutor en esos momentos y de la justicia con los casos que Claudia, recibieron. Arnaldo y yo sabemos muy bien cómo tú manejas tu ética profesional. Eso lo sabemos. Tú estás designada en una comisión especial para recuperar los dineros robados en el Estado dominicano. El gobierno dominicano de Abinader designó una comisión, tú eres parte de eso. ¿Se puede saber algo de eso? Bueno, Andrés, primero, antes que todo, me honra haber sido designada en ese equipo de recuperación de patrimonio público, como es su nombre, y conjuntamente en la Junta de Coordinadores con unos grandes y excelentes colegas que estamos ahí, liderados por el coordinador general, que es el licenciado Jorge Luis Polanco. Es un trabajo que venimos haciendo desde el momento que hemos sido designados. Arduo, tú sabes que, como decías tú ahorita, estos casos como que se llevan tiempo, y sí, definitivamente se llevan mucho tiempo. Y el recuperar activos lleva más tiempo todavía, en lo que se denomina como el asset recovery, porque hay que caerle atrás y buscarlos. Y las grandes estructuras de todo lo que es la cleptocracia y de la corrupción y de la gran corrupción están resguardándose en lo que se denomina como los enablers, los habilitantes, que son lo que queremos que cooperen en esta lucha de la persecución del crimen y sobre todo del lavado de activos, los famosos sectores no financieros, ¿verdad? Entonces, esa parte también hace difícil el proceso, más no lo hace que no sea posible. Difícil. ¿Verdad? Difícil como todo en la vida, porque lo que hay es que derivar Esa o comisión- desconstruir esa comisión esas Esa estructuras. comisión va a pasar de un gobierno a otro. Puede ser el mismo gobierno, pero de un gobierno a otro puede ser el mismo partido. Lo ideal es que se dé continuidad en continúe. todo lo que hay en el Estado, Claro, que claro. siempre ha sido positivo. En el caso, por ejemplo, que te mencionaba anteriormente de Guatemala, ahí lo que hubo que buscar una designación a nivel internacional, que se hizo ese acuerdo con las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para hacer esa comisión internacional de corrupción y en Guatemala. Entonces, eso era necesario porque había una estructura de muchos años atrás. Además, recordémonos que Guatemala tiene una historia muy fuerte de derechos humanos, de abusos a derechos humanos. Sí, sí. Entonces, venía esa historia también. Y hubo, entonces, esa comisión duró más de 10 años allá. Y recientemente, el año pasado, se aprobó una comisión similar para Honduras también. Pero son países que vienen con grandes impactos y debilidades en sus estructuras democráticas
Hay y presidente- judiciales en también. Guatemala hay un presidente todavía preso todavía. En Guatemala hay un presidente preso, hay otros, En Honduras hay también. otros, hay otros, En Perú. hay otro presidente preso que estuvo preso en los Estados Unidos. Sí. Hay otro, por ejemplo, de Honduras que está preso y va a ser ahora en su caso en los Estados Unidos. Extraditado. Y Exactamente. hay uno o dos de Perú también presos. Y uno huyendo. Sí. Y uno que se mató. O sea, de todo. Y el caso de Paraguay que mencionábamos ahorita. Claro, y el Cartes. caso de Ecuador, que también en esta semana el año pasado, perdón, Bucaram, en la lista. Bucaram. Bucaram, ¿Este en que Panamá? quedó ¿Eso designado. vive en Panamá? Quedó designado en la famosa lista Ay, 7031C. Ay, lo vamos a buscar. También. Ese músico. Sí, ¿te acuerdas cuando? claro, sí, claro. sí, un personaje Él estaba haciendo interesante. frente en una orquesta. Bueno, Un personaje interesante. viviendo aquí. Él Aquí estuvo aquí estamos viviendo también. También, claro. Bueno, yo creo que en conclusión lo que podemos decir son dos cosas. Uno, que el mundo de las sanciones es un mundo grande y profundo, que no podemos dejarlos al margen simplemente porque tenemos una herramienta automatizada que trae la lista OFAC, o que podemos buscarlo de manera gratuita entrando al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y decir lista OFAC y digitar el nombre y demás, sino que eso es un mundo mucho más profundo. Deletrearle a la gente cómo se llama OFAC. Deletréaselo. OFAC, de la oficina contra... Office of Foreign Assets. Assets. ya no, counterfeit o algo así, no me recuerdo. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que es un mundo profundo que vale la pena que se conozca y especializarse. Como decía ahorita también. Asset Control, gracias. Entonces, que vale la pena conocerlo y especializarse en eso también. O sea, en Estados Unidos, para las entidades norteamericanas que caen bajo las normativas, sobre todo las financieras, tienen que tener un oficial de cumplimiento para OFAC, de un oficial de sanciones, es como ellos le designan. Y eso tiene un regulador de manera puntual y todos los reportes que hay que hacer y todo lo demás que conocemos aquí y demás. Inclusive hay jurisdicciones, como en el caso de Panamá, a nivel de bancario, donde ese listado se tiene que correr todas las semanas y hacer una certificación por parte del oficial de cumplimiento y remitírselo a la unidad la superintendencia de bancos y tenerlo ahí, que eso no lo hacemos nosotros, para ver si es verdad que está funcionando ese sistema. Y segundo, el hecho de que, como decíamos ahorita, vernos en esos espejos. O sea, definitivamente desde fuera están viendo a todos los países y para el caso de República Dominicana también. Lo están mirando, hermano. Claudia, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ay, qué lástima. Tenemos que programar otro programa donde podamos profundizar un poquito más. Recordarle a nuestros seguidores suscribirse al programa, darle a la campanita y darles las gracias por su fidelidad y siempre mantenerse con nosotros. Lo veremos en el próximo programa. Gracias, Claudia. No, gracias a ustedes.